Que Dios les bendiga en esta noche. Hoy vamos a hablar sobre la obstrucción espiritual. Hay muchas cosas que pueden obstruir que el cumplimiento de las promesas se lleve a cabo, que podamos cumplir el propósito de Dios sobre la tierra, que Dios pueda hacer cosas en nuestra vida. Una obstrucción espiritual. Y vamos a la palabra de Dios, al libro de Marcos capítulo 11, versículo 22. Y dice: y Jesús contestó: tengan fe en Dios. Una de las mayores obstrucciones espirituales es no tener fe en Dios. El no tener fe obstruirá todo cumplimiento de cualquier promesa que Dios haya dado en tu vida. El no tener fe obstruirá tu propósito, lo que Dios ha planeado para ti. Nunca se cumplirán los planes que Dios tiene para tu vida si tú no tienes fe en Él, si tú no tienes fe en lo que Él te dice. Porque Dios no puede obrar en tu vida si tú no tienes fe. En la Biblia nos enseña que toda la gente obtuvo todo por fe, que aún en los evangelios, cuando habla de los milagros que Cristo hizo, fueron por causa de la fe. Habla de la fe de Jairo, habla de la fe que tocó de la mujer que tocó el borde del manto, y habla de muchas otras que todo lo hicieron con fe y obtuvieron un milagro. Y aún en la Biblia se habla de todo aquel que vivió por fe, obtuvo el cumplimiento de las promesas. La obstrucción espiritual en tu vida no permitirá que haya cumplimiento para lo que Dios dijo de ti. Por ejemplo, cuando el cuerpo tiene una obstrucción sanguínea, se empieza a hinchar el cuerpo. Digamos, sea un brazo en el cual se obstruyó la sangre. El brazo empieza a hincharse y a ponerse morado hasta que termina poniéndose negro. ¿Por qué? Porque hay una sangre retenida ahí. Y eso no fluye de acuerdo como tiene que fluir en el cuerpo. ¿Por causa de qué? De un factor, que puede que haya un coágulo en la sangre o algo que esté obstruyendo, o desde afuera puede haber una presión que, si apretamos nuestras venas, obstruirá el paso de la sangre. Así es en el mundo espiritual. Si no tenemos fe, estamos poniendo un tapón al fluir de Dios. Prácticamente estamos apretando el fluir de Dios porque no hay una fe. Pero donde hay fe, esa obstrucción es quitada y todo se cumple. ¿Por qué? Porque se cree, porque Dios se mueve por medio de la fe de una persona. Dios busca gente que le crea. Dios busca gente que crea en sus promesas. Dios busca gente que haga todo tal cual como Él lo diga, que no añada ni quite a lo que Él habla, a lo que Él te pide que hagas. Dios busca gente que haga las cosas tal cual Él se las dice. Dios busca gente que no lo cuestione, que no piense o no esté preguntándole a Dios por qué esto y por qué no esto. Dios lo único que busca es una persona que haga lo que Él le dice. Yo sé que hay veces no entendemos lo que Dios hace. Hay veces no entendemos lo que Dios está haciendo.
Pero por eso la palabra dice que Él obra en caminos misteriosos o en senderos misteriosos. Por eso la palabra también dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, que sus planes no son nuestros planes, que en nuestro entendimiento no cabe lo que Él quiere hacer para con nosotros. Pero lo único que tenemos que nosotros entender es que sus planes son de bien, que todo lo que Él sueña para nosotros es de bendición y bueno para nosotros, que Él siempre quiere el bien para sus hijos. Entonces, por eso no debemos estarlo cuestionando ni dudando de lo que Él está haciendo, porque cuando llega esta duda se convierte en una obstrucción espiritual y puede que tú estuvieras a punto de recibir o estés a punto de recibir algo, pero por causa de la falta de fe, por causa de que tu fe se fue, por causa de que dejaste entrar la duda, empezó a obstruirse ese fluir de Dios para que se cumpliera el milagro, para que llegara a tu vida el cumplimiento de una promesa, para que el propósito que Dios tiene para ti se cumpla. Por eso hoy la invitación es a creerle a Dios. Como lo dice Cristo en la palabra, ten fe en Dios, créele a Dios, ten fe, porque si tú tienes fe, tú con Dios, de la mano de Dios, harás cosas grandes en la tierra. Ten fe porque Dios hará cosas grandes contigo, porque Él cumplirá sus promesas, porque todo lo que Él dijo, Él lo hará. Pero si tú tienes fe, porque hay veces cuestionamos y decimos, pero ¿por qué no ocurrió como Dios lo dijo? Pero hay factores que alteran el cumplimiento de la promesa, y estos factores son la falta de fe. Se obstruye el cumplimiento para la fecha establecida de la promesa porque no había fe, porque no creíste que Dios lo podía hacer. No creíste que Dios lo podía hacer porque pensaste que era imposible. Pero déjame decirte que lo que es imposible para ti, para Dios no es imposible. Así que, como siempre les he dicho, en la fe no se usa el razonamiento. Cuando tú empiezas a usar el razonamiento, empieza a venir la duda a tu vida y ahí es donde empieza la obstrucción espiritual. Cristo dijo, tengan fe en Dios. Es una orden dada por Él, una orden sencilla. Ten fe en Dios. Y punto, no es más. Él no está diciendo pregúntenle, Él no está diciendo cuestionenlo, Él no está diciendo nada más. Solo está diciendo tengan fe, no importa lo demás. Él solo está dando una dirección, una orden, y es tener fe. Lo demás lo hace Dios. Y si aún Dios te dice que te muevas en ciertas cosas, muévete solo de acuerdo a como Él te dice y no hagas más, porque si tú haces más o haces menos, estás quitando el mover de Dios y lo que Dios quiere hacer. Porque Dios no necesita ayuda para cumplir las promesas. Dios las cumple. Él lo que necesita de ti es que tú tengas fe en Él, que tú tengas fe en la palabra que Él te habló, que tú tengas fe en lo que Él te ha dicho. Aún tú puedes leer la palabra de Dios, pero si tú lees la palabra de Dios y no tienes fe en lo que estás leyendo, déjame decirte que estás leyendo o estás pensando en algo que no hará nada en ti. Nunca la palabra hará algo en ti si tú no crees lo que está escrito. Y así, aun cuando Dios te hable a ti, si tú no crees en lo que Él te habla, déjame decirte que nada de eso se hará vivo en ti. Y si tú cuando lees la palabra no crees en ella, déjame decirte que la palabra no se hará viva en ti, a pesar de que hayan miles de promesas en la palabra de Dios para tu vida. Ninguna se hará y se cumplirá porque tú no tienes fe. Pero si tú tienes fe y empiezas a creer en la palabra de Dios, a creer en lo que dice, si tú tienes fe en Dios,
y tú le crees a Dios, tú verás el cumplimiento de sus promesas, tú verás el cumplimiento de lo que Él te dijo, tú verás cumplirse todo lo que Él te ha dicho para tu vida. Por eso hoy te invito, ten fe, porque hoy la obstrucción espiritual por la falta de fe se va de tu vida. Que toda falta de fe se vaya de ti, para que lo que hoy está obstruido sea quitado y fluya absolutamente todo lo que Dios ha dicho de ti. Que el mundo espiritual continúe obrando a tu favor y que el favor de Dios esté contigo. Que las bendiciones te persigan y tú no tengas que correr tras ellas, sino que por la fe todo se cumpla en tu vida, por la fe se hagan los milagros, por la fe haya sanidad, por la fe ocurra el cumplimiento de las promesas. Ten fe, porque Dios lo va a hacer contigo. Ten fe, porque Dios lo va a hacer con tu casa. Que Dios les bendiga grandemente y nos vemos mañana.